Hola, ¿qué tal a todos? Quien les habla por este medio, su amigo Paul Luna Hidalgo. Buen día, buena tarde o buena noche, dependiendo el horario en que usted nos esté haciendo el honor de estar mirando este podcast, La Izquierda Debate, que hoy llega a su emisión número 21 en su sección internacional. Es un espacio de reflexión, de análisis, de crítica, pero también para dar voz a aquellos que la derecha calla y reprime. Hoy tenemos el honor de conversar con representantes de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México, pues en un momento crucial de la historia latinoamericana, un país que resiste sanciones, bloqueos y campañas mediáticas y cuyo pueblo sigue defendiendo el legado de Hugo Chávez bajo el liderazgo hoy del presidente Nicolás Maduro Moros. Vamos a dialogar este día sobre comunas, democracia participativa, medidas coercitivas, la relación de Estados Unidos y Venezuela, incluso de las campañas de difamación y el papel de Venezuela en la construcción de un mundo multipolar. Me permito presentar al maestro Jesús Montilla Palencia. Él es consejero de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela en México. Él es licenciado en estudios internacionales y máster en conflicto, paz y seguridad, con pues una experiencia de más de 15 años. Y voy a presentar a otro compañero que él se incorporará en unos minutos, al maestro Emanuel Dunkley, primer secretario de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela también en México. Él es politólogo y él también tiene más de 7 años de experiencia. Pues bienvenido, maestro Jesús, a este espacio donde, bueno, pues hoy le daremos voz a estas verdades que la derecha desafortunadamente trata de invisibilizar, perdón. Sí, Gracias. sí, bueno, muchas gracias a ti y a todo el equipo que te acompaña acá en Izquierda a Debate. Para mí es un gran honor, ¿no?, de estar aquí en este número 22 podcast. Verdaderamente un gusto, ¿no?, poder saludar a todos los seguidores de la Izquierda a Debate, ¿no? Un lugar donde se dé el debate de las ideas, donde se pueda hablar con completa libertad de este mundo que estamos viviendo, ¿no?, actualmente tan convulso, anárquico y que, bueno, estamos siendo testigos de la historia, de la historia que está naciente. Así que, bueno, es un verdadero placer compartir con ustedes hoy acá y también contigo, Paul. De verdad que dentro de la Embajada de Venezuela, en México, en nombre de la embajadora Estela Lugo Montilla, quien le encantaría haber estado acá, está cumpliendo con varios compromisos a la vez, pero estamos parte del equipo también dando este debate, ¿no? Sobre todo tratando de decir la verdad, las verdades sobre Venezuela. No, y muchas gracias por la aceptación y de esta oportunidad de también escucharles a ustedes y que en México se escuche la verdad como tú lo acabas de decir. Y pues sin más, yo creo que tendríamos que empezar, pues tratar de desmontar esta narrativa, ¿no? Le vamos a llamar a este bloque la locura de Trump y la oferta de los 50 millones de dólares. Yo creo que ponerle precio a la cabeza de un hombre que solo ha buscado proteger a su pueblo y defender su soberanía, pues contradice muchas cosas. Pero yo quisiera saber para ustedes qué lectura hacen a esta absurda oferta del expresidente Donald Trump a través de sus voceros, de sus esbirros, de ofertar 50 millones de dólares por la cabeza del presidente Maduro. Sí, bueno, efectivamente, primero se trata de una medida que busca violentar la soberanía de un país libre, independiente. Em, yo digo que es completamente paradójico, ¿no?, colocarle precio a un presidente de la República como Nicolás Maduro Moros, pero no le colocan ningún precio al genocida de Netanyahu, por ejemplo, que está acabando con un pueblo completo, que está acabando con el pueblo palestino en Gaza
que está corroborado por las Naciones Unidas, por todas las organizaciones internacionales, que está matando niños diariamente, que es un delincuente ya comprobado. A esos no le ponen recompensa, le ponen recompensa a aquellos líderes que han demostrado que defienden la autodeterminación de los pueblos, están trabajando para apoyar a su pueblo, al pueblo más necesitado de Venezuela, y que precisamente son a esos a los que buscan imponer una recompensa de 50 millones de dólares. Es una falta de respeto al pueblo venezolano que lo hagan y sin embargo no logran ni lograrán los objetivos que buscan con esas medidas. ¿Cuáles son los objetivos que se buscan con tales medidas? La idea de ellos es provocar un quiebre, ¿no? La idea de ellos es pensar que con esa recompensa el conjunto de las Fuerzas Armadas Bolivarianas de Venezuela se van a quebrar, se va a romper la unidad o se va a romper la unidad que existe con los movimientos sociales y los pueblos y los sectores populares de Venezuela para buscar un cambio de régimen, para buscar lograr lo que no han podido en 20 años, que es acabar con la revolución bolivariana, acabar con los logros y con los sueños de un pueblo completo que ha luchado, que ha aguantado y que está venciendo y seguirá venciendo. Así que 50 millones de dólares no van a lograr ese objetivo, que la dignidad de un pueblo no tiene precio. La dignidad de un pueblo no se vende y Venezuela no se vende ni se venderá. Su Fuerza Armada Bolivariana está consolidada, unificada en torno a un proyecto político que está avanzando, en torno a un proyecto político que tiene 20 años de buscando que los ingresos petroleros que históricamente habían sido dirigidos a los sectores de la élite, a los sectores de la burguesía, sean ahora dirigidos al pueblo venezolano. Y eso es lo que no le perdonan al presidente Nicolás Maduro, que cuando el comandante Chávez cambió de paisaje, él asumió con mucha valentía en el año 2013 continuar con el proceso bolivariano, y aquí ha estado, ¿no? Decían que ese es un chofer tratando también desmeritar, ¿no? Porque un chofer tampoco quiere decir que no esté preparado para asumir un cargo de esa magnitud, ¿no? Pero trataron de desmeritarlo y ahí está el chofer después de más de 10 años al frente de la revolución bolivariana y aguantando todo este embate por muchos años, que ha buscado tratar de torcer la voluntad del pueblo venezolano. A eso van los 50 millones de recompensa de dólares, pero sin embargo vivimos en un mundo que es contradictorio, ¿no? Vemos delincuentes internacionales como Netanyahu, que acaba con niños, pero Estados Unidos está empeñado en acabar con la revolución bolivariana y perseguir al presidente Nicolás Maduro y tratar de torpedear la soberanía y la autodeterminación de nuestros pueblos. Bien, bien, pues acabas de comentar algo bien interesante. Se descalifica a un presidente por su origen laboral y sin embargo nos ha demostrado ser un buen presidente, un buen estadista, sobre todo un ser humanamente correcto, pensando en proteger y cuidar la soberanía de los venezolanos. Y derivado de esto, ¿cómo se interpretaría esta guerra mediática y psicológica contra Venezuela? Y cómo, o más bien, ¿qué efectos puede tener dentro de la política interna y en la solidaridad internacional con Venezuela? Porque es un tema que seguramente tiene algunas repercusiones colaterales. ¿Cuál sería lo que estaríamos mirando, estimado Jesús? Sí, efectivamente, esta idea de la locura de Trump de tratar de buscar un cambio de régimen en Venezuela que no se logró en el primer periodo presidencial de Trump, utilizando estas mismas estrategias de presión total, que busca tratar de establecer medidas coercitivas unilaterales a los pueblos para tratar de que haya un cambio de régimen, ¿no? En ese sentido, no han podido ni tampoco lo podrán, ¿no? Los efectos, por supuesto, a nivel local o a nivel de la política interior, es que, bueno, esta guerra, o sea, porque es una guerra multiforme, ¿no? La que ha vivido el pueblo venezolano en los últimos 10 años,
Desde el año 2015, que el expresidente Obama, a quien le dieron el premio Nobel, declaró a Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual. ¿Cómo puede ser Venezuela una amenaza extraordinaria e inusual para Estados Unidos? Un país que no tiene armas nucleares, un país que en su historia solamente ha salido a liberar pueblos, porque el ejército venezolano solamente salió hacia el sur a liberar a los pueblos del sur, hasta Perú y hasta Bolivia, para darle la libertad en contra de la corona española. Un pueblo que nunca ha salido a hacer ningún tipo de agresión. ¿Cómo puede ser Venezuela una amenaza, no? Y en ese sentido, eso es lo que se ha venido buscando en los últimos 10 años, ¿no? Tratar de lo que no han podido lograr con los votos, buscarlo por otras vías. ¿Y qué es lo que se ha hecho en estos 10 años? Por ejemplo, nosotros tenemos contabilizados que actualmente a Venezuela se le han impuesto 1.041 medidas coercitivas unilaterales a su pueblo y a su gobierno. Ellos piensan que el objetivo que han tratado de buscar es generar toda esta migración o este desplazamiento inducido, porque claro, crean las condiciones para que eso pueda afectar directamente al pueblo. Yo nada más le coloco como un ejemplo muy importante entre todas las medidas que han tomado para que veamos la proporción y podamos entender en esos términos el nivel de afectación que han hecho hacia el pueblo venezolano, ¿no? Los que deberían tener recompensa por captura deberían ser ellos, que lo que están buscando es hacerle daño a un pueblo inocente, que lo único que ha querido es ser libre. Yo le coloco un ejemplo, por ejemplo. A nosotros desde el año 2015 nos hicieron un congelamiento de 31 toneladas de oros por parte del Banco de Inglaterra. Asimismo, nos han bloqueado 7.000 millones de dólares en efectivo y 5.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Eso generó una caída drástica de los ingresos venezolanos cuando también le colocaron sanciones a la empresa petrolera. Todo eso afecta grandísimamente la capacidad del Estado en poder satisfacer demandas como salud, educación, entre otras, y también impactó a los ingresos de los trabajadores y provocó una migración inducida que buscaba generar toda esta situación para tratar el cambio de régimen que nunca se ha logrado, ni lograrán, ¿no? Entonces, todos los efectos de esta guerra han sido muy, muy, muy devastador para el pueblo venezolano. Y sin embargo existe una conciencia y sin embargo existe una organización y a pesar de todo eso seguimos adelante y seguimos haciendo elecciones y seguimos consultándole al pueblo qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan los proyectos y se sigue avanzando con esa organización social que es la que garantiza realmente la continuidad del proceso bolivariano. Sí, sí, pues mira, yo creo que el hecho de que exista un presidente legítimo que le está dando continuidad a esta revolución y hoy estés hablando ahorita de las medidas coercitivas, creo yo que tiene grandes efectos, pues incluso de lesa humanidad, porque no solo es sancionar, sino bloquear. Y ahorita hacías algunas ejemplificaciones. Pero ¿qué efectos son los más graves a nivel económico, comercial y financiero de la vida del pueblo venezolano? Porque al final de cuentas, todas estas medidas, estas 1041 medidas coercitivas y sanciones que tiene el pueblo venezolano, pues en algunos sectores se tendrá que resentir fuertemente y obviamente pues que el mundo sepa a qué está sometido hoy el pueblo venezolano, que sin duda pues la narrativa del imperio es otra, tratar de invisibilizar lo que ellos hacen como lesa humanidad, que son crímenes que, que al final ellos buscan entender a través de otras alternativas someter a un pueblo. ¿Qué nos podrías decir de estos efectos? Y incluso acomodaré ahí otra pregunta, porque hablan siempre de sanciones a funcionarios, pero en realidad, ¿quién está pagando el costo de estas medidas coercitivas? ¿No? A ver si nos podrías mencionar algo sobre esto, estimado Jesús.
Sí, efectivamente, las consecuencias del proceso de guerra multiforme a lo largo de 10 años son innegables y han sido contundentes directamente hacia el pueblo venezolano. Ellos dicen que son medidas que solamente buscan sancionar a funcionarios del gobierno, pero cuando tú confiscas, cuando tú bloqueas fondos del Estado venezolano que son utilizados para satisfacer necesidades del pueblo, tú estás afectando es al pueblo. Cuando tú le congelas a Venezuela o al Estado venezolano dinero que es del pueblo, 7.000 millones de dólares en bancos internacionales, 31 toneladas de oro en el Banco de Inglaterra, y que un país no pueda hacer uso de sus recursos únicamente porque los poderes fácticos quieren que haya un cambio de régimen, esto afecta directamente al pueblo y no al gobierno. Y eso es lo que no estamos viendo. Y esto ha sido reconocido, ¿no? El daño que hacen las medidas coercitivas unilaterales es una violación a los derechos humanos de todo un pueblo. Pero solamente para decir, para tratar de graficar el nivel de daño que ha sufrido, que hemos venido aguantando, ¿no? Valientemente por todos estos años, la caída de los ingresos en divisa del país fueron del 99%. Venezuela recibía en el año 2014 39.639 millones de dólares en divisas. Y para el 2020 esto se redujo a 743 dólares. En términos de eso significa que entre 2014 y 2020 Venezuela perdió 99 de cada 100 dólares que recibía. Ojo, para poner esto un ejemplo, digamos, que siempre utiliza nuestra embajadora Estela. Imaginemos los ingresos de un hogar, de una familia que ganen, por decir, 18.000 pesos mensuales. Imaginemos que en un par de años esos 18.000 pesos mensuales que usted utiliza dentro de su casa para comprar alimentos, para la salud, para su vestimenta, para su recreación, para sus hijos, esos 18.000 de la nada, en 3 o 4 años se convirtieron en 1.800. De alguna manera, eso tiene que afectar al hogar. Y también, haciendo también referencia que esta semana pasada estuvimos participando en la 16ª Conferencia de Mujeres de América Latina y el Caribe, que se hizo acá en la Ciudad de México. Es importante mencionar que las medidas coercitivas unilaterales, viéndolo desde el punto de vista de género, afecta más a la mujer, afecta más a las mujeres y afecta más a la familia y a los niños. Porque las familias venezolanas, como muchas familias latinoamericanas, están lideradas por las mujeres. Son las mujeres las que son la cabeza del hogar. Entonces afecta más directamente es a la mujer, visto desde el punto de vista de género, ¿no? No solamente es ver las medidas coercitivas unilaterales, sino a quién afecta directamente. Entonces, claro, un ejemplo palpable también de estos efectos es el tema inflacionario. De 2018 a 2019, la inflación anual escaló 130.000%. O sea, lo que quiero es que entremos a tratar de entender una cifra como esa, que solamente países que han estado en guerra, solamente Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, pudo llegar a tener una cifra de inflación tan alta como esta. Y estamos hablando de que, por supuesto, cuando nos congelan, por supuesto que cuando nos sancionan y cuando los ingresos están confiscados del pueblo venezolano, esto genera pues que todo este tema de la inflación, que también entonces es inducida, y también uno de los efectos colaterales es el tema de que la gente busca en otros lugares y otros destinos la movilidad. La gente buscó entonces migrar para otros países en busca de poder garantizar su calidad de vida. En tal sentido que, bueno, todo esto que ha pasado nos lleva justamente a donde estamos en este momento, ¿no? En la narrativa del imperio que tú mencionabas. ¿Cuál es la narrativa actual del imperio? Ya pasamos de ser, aparte de todas estas medidas coercitivas unilaterales, ahora la narrativa que se impone es que Venezuela es un narcogobierno. No solamente le colocan 50 millones de dólares a la cabeza de un presidente legítimo y a su pueblo, sino que aparte de esto empieza una narrativa terrible, aparte falsa, inventada, de este tema del narcogobierno y que justamente la semana pasada, Paul y los compañeros que nos escuchan y compañeras, el gobierno, la administración de Estados Unidos anunció el despliegue de sus fuerzas por el sur del Mar Caribe.
Eso lo llamaron de manera únicamente por lenguaje, para no llamarlo Venezuela, sur del Mar Caribe. ¿Dónde queda el sur del Mar Caribe? Son las costas venezolanas, ¿no? O sea, estamos diciéndolo así claramente, ¿no? De que todo este despliegue tiene un solo objetivo, y es tratar de intimidar al gobierno de Venezuela. Ellos lo saben las Naciones Unidas, quienes emitieron un informe que Venezuela está libre. En Venezuela no se producen drogas. Venezuela ni siquiera es un país de tránsito. El 80% de la droga que sale de Sudamérica sale por las costas del Pacífico. Entonces, tratamos de crear simplemente una narrativa que nos ayude a justificar una intervención. Lo mismo que hicieron con Irak en el año 2003, que nos hablaban de las armas de destrucción masiva. Las armas de destrucción masiva invadieron el país y las armas nunca aparecieron. Así nos decían con Siria, así nos decían con Libia, así nos han dicho. Muchas veces en la historia nos han mentido con estas narrativas que lo que buscan es la imposición. La imposición y el control de los recursos petroleros venezolanos, que sepan ustedes que si esto sucediera en otro país, con todo el respeto del mundo, que no tuviera esa cantidad de recursos, seguramente que ni les interesara lo que sucede en ese país. Pero les interesa precisamente porque se encuentran en este país, en nuestro país, las reservas de petróleo más importantes de todo el mundo, las primeras de todo el mundo. Entonces tenemos que decirlo con toda la claridad. Lo que está detrás de esto es la intención de buscar justificar una intervención en Venezuela con esta narrativa de lo que ellos llaman, de lo que primero utilizaron, que llamaban el Tren de Aragua. Mucha gente tiene que haber escuchado el Tren de Aragua, ¿no? El Tren de Aragua es una invención que han utilizado gobiernos de Sudamérica para perseguir a los migrantes venezolanos. Sin duda alguna que el migratorio del desplazamiento que estuve explicando, las razones por las cuales se generó, muchos venezolanos migraron hacia el sur. En esos países hubo algunas personas que, por supuesto, falta de oportunidades, comenzaron a organizarse para delinquir. Pero eso, ya siendo una sección de la mayoría de los migrantes, comenzaron a llamarle Tren de Aragua como una supuesta organización que estaba actuando de manera continental, como si todos los venezolanos estuvieran conectados para delinquir, ¿no? Vemos el nivel de xenofobia, que había y que existe contra nuestros connacionales, ¿no? Ese fue el origen de la creación del Tren de Aragua, y luego lo asociaron con una supuesta organización que se manejaba desde Caracas, que es una completa ridiculez y que no existe. Simplemente se tratan de pequeños grupos delincuenciales que actúan de manera aislada y que son una minoría de la población venezolana que está en varios países, pero de ninguna manera tiene nada que ver con el gobierno bolivariano. Asimismo lo hacen con el llamado Cartel de los Soles, ¿no? El Cartel de los Soles entra completamente en toda esta narrativa que se han creado, se junta con el despliegue de las Fuerzas Armadas en el Caribe, se junta con la segunda recompensa de los $50 millones, se junta con la imposición de más medidas coercitivas unilaterales para tratar de intervenir. Pero también es algo paradójico, ¿no? Porque mientras esto sucede, Paul y amigos, el gobierno de Donald Trump aprobó que la empresa Chevron siga explotando petróleo en Venezuela. Entonces pareciera que estamos andan como en dos escenarios. Por un lado, la intimidación y la intervención, y por otro lado, lo que les interesa es chupar el petróleo venezolano. Y bueno, ahora ellos aprobaron. Parece que hay unas grandes contradicciones en la administración Trump. Por un lado están los halcones, que lo que les interesa es el recurso petrolero, y por otro lado está el secretario de Estado, Rubio, que tiene una obsesión con Venezuela por su origen cubano o mayamero, y está completamente obsesionado con Venezuela. Y entonces el gobierno de Estados Unidos va como en esas dos agendas, ¿no? Sin embargo, vemos lo paradójico de todo esto, ¿no? Supuestamente un narcoestado, pero tú haces negocios con el narcoestado, ¿no? Imagínate ese nivel de contradicción desde el punto de vista conceptual de ellos, ¿no? Supuestamente una dictadura, pero haces negocios con la dictadura. Entonces, al final, simplemente es un cinismo. No les interesa la democracia, no les interesa el bienestar ni el desarrollo de los pueblos. Lo único que les interesa es acceder a esos recursos que están allí, que están a 3 días a través del mar, antes de ir a buscar otros recursos petroleros en otros países, sobre todo en el Medio Oriente, en el medio de los conflictos que están ellos librando también con Ucrania y con Rusia,
y en el medio de los conflictos que tiene Estados Unidos, le interesa muchísimo el petróleo venezolano y ahí radica, como dicen, la gran maldición de Venezuela, que es el petróleo, que es el gran interés de los gringos y es lo que están buscando ellos detrás de todas estas sanciones. Bien, fíjate, y ahora yo preguntaría, estimado Jesús, ¿qué papel juegan en esto pues los aliados como China, Rusia, Irán y Cuba en resistir estas medidas? Porque al final de cuentas, estas medidas que ya te fuiste al terreno de la etiqueta del Estado promotor del terrorismo, incluso las acusaciones del narcotráfico, ¿qué papel están jugando estos aliados de Venezuela para poder enfrentar estas medidas? Porque al final, pues es como lo diríamos en México, es hipócrita la actitud del gobierno americano en hacer negocio con su petróleo y por otro lado criminalizarlos. Pues sabemos todos que el objetivo es su petróleo, pero debe tener algún rol estos aliados. ¿Y qué nos puedes decir sobre ello, estimado Jesús? Sí, sí, gracias por la pregunta, ¿no? Venezuela, por supuesto, mantienen un nivel de relaciones políticas con varios países. Justamente este sábado estuvimos compartiendo en la ciudad de Puebla con varios compañeros y compañeras del sindicato unido. Estuvieron con nosotros allá. Aprovecho este espacio para enviarles saludos y agradecer, ¿no? Justamente en el contexto de ese conversatorio que tuvimos, que también participaron nuestros amigos de la Embajada de Cuba, que nos hicieron una pregunta muy parecida, ¿no? Allen nos hacía una pregunta y nos decía, bueno, pero en vista de todo esto que está sucediendo, en vista de este despliegue militar, no pareciera como inminente que pueda haber una intervención en Venezuela militar. ¿Cómo se está preparando Venezuela para todo esto, ¿no? Venezuela ha considerado la adquisición de misiles hipersónicos iraníes, por ejemplo, que se probaron en el conflicto que duró 12 o 13 días entre Israel e Irán, que fueron bastante efectivos para poder atacar a los sitios israelíes. Y entonces yo le decía a ellos que, bueno, que ese tipo de cosas generalmente no se anuncian, ¿no? Simplemente que se hacen, ¿no? Nosotros decíamos, no diremos nada, pero habrán señales. Habrán señales. Venezuela tiene un nivel de cooperación militar con Irán desde hace muchos años. Eso no es un secreto, es un programa. Igualito también existe un nivel de cooperación estratégica y militar con la Federación Rusa. Y también existe un nivel de cooperación y de unión estratégica con China, ¿no? Estamos hablando de que eso es muy importante y que, sin embargo, Venezuela si el imperio norteamericano llegara a cometer el grave error de llegar a meterse en Venezuela, va a ser un grave error histórico y van a conseguir una gran derrota. Han habido varios ejemplos en la historia donde ejércitos más pequeños en recursos han podido derrotar a ejércitos más grandes y no es el escenario que Venezuela busca ni tampoco esperamos que suceda por el bien de nuestros pueblos. Sin embargo, sí podemos mencionar el hecho, por ejemplo, en los años 60, cuando los gringos intentaron invadir Cuba a través de Playa Girón, el pueblo cubano los derrotó. Buscamos, por ejemplo, lo que pasó en Vietnam, guerra de guerrilla, también fueron derrotados. Y bueno, ¿qué es lo que ha pasado con Afganistán y con Irak en los últimos 20 años? La vergüenza que pasaron de que los talibanes volvieron a retomar el poder en Afganistán luego de 20 años y dejaron abandonadas todas las armas, dejaron abandonadas todos los recursos. 20 años de desperdicio. Así que una intervención militar en Venezuela sería un error gravísimo y no creo que en este momento lo estén realmente considerando. Pero si Venezuela buscara, si esa situación se llegara a presentar, estoy seguro de que tenemos unas Fuerzas Armadas Bolivarianas organizadas y lo más importante, tenemos un pueblo que tiene mucha dignidad. Tenemos un pueblo que va a defender su territorio y ese es el escenario que nosotros no estamos buscando y esperemos que no llegue a suceder. Pero bueno, preparándose para los peores escenarios,
también es algo muy importante tenerlo. Así que Venezuela utilizará todas estas alianzas que ya existen con nuestros compañeros, que tenemos muchos años trabajando con ellos, como Irán, como Rusia y como China. Y justamente nos preguntaban eso también este sábado, ¿no? Ante eso, China en este momento, como lo saben ustedes, compañeros de la izquierda a debate, estamos en un proceso de transición en cuanto a los poderes y la hegemonía mundial, sobre todo desde el punto de vista económico, ¿no? Nosotros hemos visto el gran ascenso que ha tenido China y que se espera que en los últimos 30 o 50 años pueda superar a Estados Unidos como el país con el Producto Interno Bruto más grande de todo el mundo. Y entonces lo decíamos, ¿no? En los años 90 nos vendieron una historia falsa, nos dijeron en los años 90 que después de la caída de la Unión Soviética habíamos alcanzado el fin de la historia, ¿no? Que la historia se había acabado, que esta teoría de Francis Fukuyama de que ya habíamos alcanzado el estadio de mayor desarrollo ideológico y que era imbatible, ¿no? La teoría esa de que el mercado, de que la democracia liberal eran los estadios ideológicos que ya eran irrebatibles. Luego de 30 años nos hemos dado cuenta que realmente no era cierto, ¿no? La historia del fin de esa teoría del fin de la historia, ¿no? La historia siguió andando y ahora China está por convertirse en el país con la economía más avanzada a nivel mundial y es un modelo, ¿no? Es un modelo, ¿no? Nos decían a nosotros de que no, que tiene que haber una alternabilidad para poder alcanzar desarrollo. En China no sucede, ¿no? En China no sucede, habría que analizarlo y aparte, bueno, es debatible, para cada quien tiene una visión sobre esto, pero el modelo chino, sin duda alguna, que va a ser estudiado en los próximos años con un modelo a seguir. Aquel modelo que nos vendieron de la democracia liberal y eso ya caducó. Nosotros podemos alcanzar desarrollo por otras vías, con un mercado abierto, pero también manteniendo un proyecto político que tenga una visión de 50, 60, 80 años. Pero entonces con eso lo que quiero encerrar con el tema de las alianzas es que no estamos aliados tampoco con ningunos países pequeños, ¿no? También tenemos amistades con países pequeños, pero en este caso podemos decir que, por ejemplo, los BRICS, que forman parte de este bloque de países que están llamados a romper la hegemonía económica de Estados Unidos, estamos aliados con ellos también. Entonces estamos trabajando continuamente para que Venezuela, que es un país en vías de desarrollo, también entre dentro de los BRICS y formemos parte de ese bloque de nuevos países que están buscando comercializar de una manera que tenga una lógica más estable, ¿no? No esta locura de Trump que estamos viviendo de la imposición de aranceles como una especie de chantaje para imponer agendas políticas como sucede en muchos países. Eso es completamente rechazable utilizarlo. Ni China utilizaría esos mecanismos y lo han dicho claramente, ¿no? Por eso es que estas alianzas tienen un gran sentido, ¿no? Tienen un gran sentido desde el punto de vista comercial, militar, económico, y ahí eso es lo que va a Venezuela, ¿no? Con esas fortalezas seguiremos avanzando y el pueblo venezolano seguirá en victoria. Bien, fíjate, la narrativa pues de criminalizar a Venezuela y encontrar 20,000 justificaciones, porque finalmente no hace otra cosa Estados Unidos más que buscar supuestas justificaciones pues para estos ataques mediáticos internacionales que hace la derecha, financiado desde el imperio estadounidense, contra el presidente, contra Venezuela, en temas de lesa humanidad, con las sanciones y todo esto que ya nos ha ido narrando poco a poco, pues se genera una relación bien compleja, ¿no? Y ya lo decías, ¿no? Por un lado negocio y por el otro lado la sanción. Pero, ¿qué nos podrías decir de acuerdo a esto que hoy se está viviendo y ya lo empezaste a comentar, de la incursión de fuerzas marítimas y aéreas al sur del Caribe y estos enviados estadounidenses a Caracas primero, ¿no? A generar relaciones con el gobierno bolivariano, incluso hasta en momentos de tensiones, de estira y afloja, ¿no? Y de repente hoy miras a estos buques portaaviones allá en el Caribe y pues te hace preguntas así como se las planteaban. ¿Cómo está pensando el gobierno de Venezuela responder a ello? Ya nos contesta esa parte.
pero ¿cuál es el sentimiento de la población venezolana? Yo sé que es un pueblo aguerrido, es un pueblo valiente, es un pueblo con dignidad y con toda el amor a su tierra, la identidad que ha generado la revolución bolivariana, y eso no lo digo de dientes para afuera. Las oportunidades que he tenido que pisar su tierra, me he dado cuenta de la profundidad que tiene la revolución bolivariana en cada uno de los venezolanos, y la verdad eso a mí me enchina la piel pensar en una situación desastrosa que se lograra por error tomar una mala decisión desde el gobierno de Estados Unidos, y a mí me queda claro que las cosas de inteligencia militar no se tienen que comentar, y eso creo que tu respuesta fue la más correcta. Pero ¿cómo se explica, cómo se debe de explicar para que el mundo sepa, en esta hipocresía a la que referíamos hace rato, cómo se le explica al mundo, a la audiencia que tiene a la izquierda debate, a los mexicanos y a todos los países donde pueda llegar este podcast, y que entiendan a qué está sometido Venezuela y en esas contradicciones, cómo tiene que actuar el pueblo venezolano? Porque pues el gobierno es una cosa, pero el pueblo es otra. Ustedes, los diplomáticos, pues también son otra cosa, ¿no? Y a lo mejor ustedes desde la parte de la diplomacia, pues ejercen estas acciones, ¿no? De mediar, de llevar la cultura a otros países en respectivas embajadas. Pero ¿cómo lo está viviendo el venezolano? El venezolano a ras de piso, ese que muchas veces, y también eso es algo que a mí me sorprende, muchos de ellos o muchos militantes de algunos partidos, pues tienen hasta formación militar, pero ¿cómo lo viven? ¿Cuál es la experiencia bajo otras operaciones que no es la primera que vemos ahora aquí en Estados Unidos? Por ahí hubo una operación mercenaria llamada la Operación Gideón, por ahí creo que en el 2020, y estaba financiada y organizada desde los sectores vinculados a Estados Unidos. ¿Cómo lo están viviendo ahora los venezolanos, esta amenaza? Sí, sí, efectivamente, como tú dices, hay una gran diferencia entre cómo lo puede percibir el gobierno y cómo lo puede percibir el pueblo, y cómo el pueblo se puede organizar para hacer frente, ¿no? Sin embargo, yo creo que ahorita el pueblo venezolano está enfocado porque ha habido realmente un cambio de paradigma en cuanto a la visión de cómo hacer las cosas, ¿no? Una de las cosas que traen las crisis, por decirlo de alguna manera, es la creatividad de la gente para poder impulsar cosas, ¿no? Venezuela ha sido históricamente un pueblo que era una economía de puerto, ¿no? Una economía como muchas de las economías petroleras, con grandes ingresos, y precisamente eso hacía que todo fuera importado, de que todos los alimentos fueran importados, que los productos fueran todos importados y que casi nada se produjera dentro del país. ¿Qué es lo que ha sucedido? Que gracias a este tema, a este asedio, ¿no? que han pasado por 10 años, ha comenzado un proceso incipiente de transformación donde la gente está realmente enfocada en producir. Existe pequeños empresarios, existen grandes empresarios, existen productores, existe una fuerza laboral que está en el país, que está haciendo todo para que este país empiece, como lo ha venido haciendo en los últimos años, a crecer, a salir de la ignominia y a ir avanzando. Y eso es lo que hemos venido haciendo, ¿no? Antes el 90% de los alimentos que Venezuela consumía eran importados. Actualmente, cerca de ese porcentaje ya se está produciendo en el país. Entonces, cuando tú te pones a ver cómo el pueblo está enfrentando el tema del asedio, la gente está trabajando, la gente está, como dicen, en su plan. Y el plan de la gente es producir y es trabajar en un país donde se puede avanzar, en un país que ha tenido que reinventarse en el medio de todo este tema del asedio. Pasaron los primeros años un poco más complejos donde estábamos en un proceso de tratar de ver cómo respondíamos a la nueva realidad, pero en los últimos 3 o 4 años ha habido una transformación. Y en eso tiene mucho que ver también la organización social.
iba a entrar en ese tema también con el tema de que en Venezuela había un proceso de transformación a que el pueblo vaya decidiendo qué hacer con los recursos que recoge el Estado a través de los impuestos, con los recursos que recibe el Estado por intermedio del petróleo, que todavía se sigue vendiendo, y por eso ha habido un proceso de transformación comunal. Ustedes de esto saben o lo han venido siguiendo muy de cerca, y ese proceso de transformación comunal ha sido muy importante porque ha buscado que sea la organización del pueblo abajo la que toma decisiones y no sean los funcionarios de gobierno que de alguna manera continuamos en una lógica de querer tomar decisiones por el pueblo, cuando hay que realmente dejar que el pueblo sea el que decida qué hacer y cómo gastar sus recursos. Es por eso que en Venezuela pasó un proceso largo de muchos años, un proceso que comenzó primeramente con un andamiaje legal, que fue la ley de los consejos comunales del año 2006, pero ya actualmente Venezuela tiene 49.000 consejos comunales. Y hemos llegado también a la conformación de las comunas, que son 3.600 comunas. Es todo un tema de organización territorial en donde la gente tiene posibilidad de administrar los recursos. La gente decide qué tipo de proyecto es el que quiere para su comunidad, en vez de que se lo diga el alcalde, que se lo diga el concejal, que se lo diga el gobernador o la gobernadora. Es el pueblo el que está decidiendo qué hacer con sus recursos. Y ya hay comunas que tienen proyectos productivos. En vez de esperar que llegue el pequeño empresario a vender alimentos a ese sector, la gente se organiza y sabe qué producto es idóneo por el tipo de tierra que tienen, qué es lo que mejor se puede dar en esa zona y ellos deciden qué hacer y hacen proyectos productivos donde pueden producir alimentos. Por otros también pueden tener proyectos productivos para generar ingresos propios, como una bloquera, por ejemplo, como construcción de viviendas. Es decir, es un tema es un tema amplio y creo que cuando tú dices cómo se enfrenta todo este tema de amenaza, la organización popular, la organización del pueblo con las bases abajo, haciendo su trabajo, y eso es lo que realmente garantiza que nosotros podamos enfrentar con mayor capacidad y efectividad todas esas amenazas y ese asedio, ¿no? Porque aparte del tema de la organización del tema militar, que es otra cosa, al pueblo, pues no a todo el pueblo se puede formar de manera militar, pero sí lo que podemos nosotros hacer es tratar de generar las condiciones para que la gente pueda estar en Venezuela. Y yo te digo, mucha de la gente que desplazadas, ¿no? Víctimas de la guerra multiforme, como lo vemos aquí en México, ¿no? Que hubo muchos que trataron de llegar a los Estados Unidos. Fíjate todo lo paradójico, ¿no? Ellos crearon las condiciones para que la gente se fuera. Luego que la gente se va, no los quieren recibir. Y a los que tienen allá los quieren votar. Entonces los están deportando y muchos de ellos están quedando acá en México varados, ¿no? Entonces el Estado venezolano, que dicen que es un Estado que viola los derechos humanos, que dicen que es un Estado dictatorial, que aparte que es un narcoestado, está poniendo de los pocos recursos que tiene después del asedio que nos tienen en un plan que se llama Vuelta a la Patria para que la gente regrese a Venezuela. Es decir, el 95% de los migrantes venezolanos que ustedes puedan conseguir acá en México quieren regresar a Venezuela. Saben que lo que pasó fue un proceso de una guerra multiforme que los obligó a salir y que ellos salieron por voluntad propia, pero ahora están desesperados por regresar. Y es el vuelo de Vuelta a la Patria quien les garantiza, ¿no? Ya van 9 vuelos y hemos repatriado casi 2.500 venezolanos y seguimos avanzando porque son muchos, pero lo que quiero decir con esto es que gente que se regresa es la gente que se va a incorporar también a la sociedad, a producir, a trabajar, a incorporarse a la organización social. Entonces estamos en un proceso de reinvención, estamos en un proceso de avance. El país, a pesar de lo que diga el Fondo Monetario Internacional, a pesar de lo que diga el Banco Mundial, Venezuela va a crecer y Venezuela seguirá avanzando, a pesar de todas las amenazas y los asedios, porque tenemos un pueblo, ¿no? Un pueblo que está formado, un pueblo que está organizado y que quiere, sobre todo lo más importante, hacer país. Se quieren quedar en el país, quieren producir, quieren vivir, quieren que sus hijos sean venezolanos. Y esa experiencia que han vivido, ¿no? En varios países, no acá en México, pero en muchos países donde ha habido mucha xenofobia, mucha persecución, mucha criminalización de los ciudadanos venezolanos, ahora han dicho, bueno, ¿cómo añoran su tierra y que ese es el lugar
para poder echar adelante y que el Estado venezolano es el único que les va a garantizar que eso pueda ser así. Bien, muchas gracias, estimado Jesús. La verdad es que nos has dado una visión bien amplia de cómo responder con dignidad y valentía y con estrategia ante estos embates de la derecha y del imperio. Yo quisiera detenerme, veo que ya está también el compañero secretario Emanuel Dunkley, ya llegó por acá, y no sé si seas tú o el compañero Emanuel, de empezar a hablar también para que el mundo sepa, porque yo creo que las grandes acciones van de la mano del poder comunal y de la democracia participativa que en Venezuela se construye día a día, en cada calle, en cada comunidad, en cada parroquia. Pero yo creo que también las grandes hazañas que hoy tiene el pueblo venezolano son las misiones. Misión vivienda, la misión alimentación, la misión salud, la misión educación, la misión seguridad, que al final, y entre otras, ¿no? Que obviamente todas estas misiones pues nos llevan a principios básicos, pues no sé si le llamemos socialismo a la venezolana, ¿no? Cubrir las necesidades básicas, que es la salud, la alimentación y la educación, como elementos base para un bienestar. ¿Qué nos podrían platicar de esas misiones que al final de cuentas creo que fortalecen y empecémonos a meter al terreno más local de Venezuela, que empieces a saber el mundo qué es lo que está haciendo Venezuela, precisamente desde la parte del poder comunal y cómo se construyen y cómo caminan estas misiones de la mano para que pues, el pueblo venezolano tenga mejor calidad de vida? Sí, bueno, Paul, con tu venia, le doy el derecho de palabra a mi compañero Emmanuel, primer secretario de la embajada, politólogo, y que tiene, bueno, una trayectoria también desde el punto de vista político en Venezuela y que puede ampliar un poco más la información de las misiones y también de los consejos comunales. Así que lo voy a dejar a él en el uso de la palabra. Sí, gracias. Saludos, Paul. Saludos a todos. Sí, gracias. Personas que nos escuchan. Sí, bienvenido, gracias. Permitirnos estar en estos espacios donde nos permiten transmitir la verdad de Venezuela. La verdad es un proyecto que centra su acción política en la atención al humano. El ser humano es el epicentro de la atención en Venezuela. Y bueno, inicio así, porque esa es la pregunta de la cual nos hace con referencia al tema de las misiones. De las misiones nacieron en Venezuela porque el ser humano es el epicentro de la atención del sistema político venezolano. Cada una de estas misiones que van orientadas a la atención en diferentes vías, como tú lo mencionabas, el tema alimentario, el tema salud, el tema seguridad social. O sea, ratifica que el Estado venezolano, que el gobierno venezolano tiene su epicentro en la atención general de la población. Y esta atención general de la población va dirigida sistemáticamente a la atención del ser humano en diferentes vías, como tú los mencionabas. Salud, seguridad social, educación, principios básicos, pero que garanticen, que logren que esta atención social logre llegar hasta como le decía el comandante Chávez, hasta las catacumbas del pueblo, hasta lo más profundo del pueblo. O sea, que la interacción no se quede solamente entre los tres niveles de gobierno, poder ejecutivo, en los tres niveles de gobierno, ejecutivo, regional y municipal, sino que también existe esa interacción con las comunas. Hoy en Venezuela lo vivimos. Hoy en Venezuela hay un ejemplo de planificación y de aplicación de las políticas públicas. ¿Cómo se aplican estas políticas públicas? Bueno, ya nosotros recientemente celebramos la elección número 33, pero también desde el año pasado, el año 2024, venimos celebrando elecciones de comunales para la elección de los proyectos comunitarios. Los proyectos comunitarios que le permite al ciudadano directamente en un enlace entre los tres niveles de gobierno más el poder electoral, elegir los proyectos comunitarios de mayor
necesidad en esa comuna, valga la redundancia. ¿Y cómo se elige eso? Bueno, bajo una democracia, la participación del pueblo directo, que te ayuda a ti a escoger los proyectos que más necesita esa comunidad. De esa manera tú simplificas el recurso va direccionado directamente a las comunas ejecutan el proyecto y ahora hay mayor amplitud en la política pública. Esa política pública es una política pública comunal del poder popular y ese poder popular se refleja en esas misiones que nacieron en un momento circunstancial de la historia política venezolana, pero que hoy, con base al crecimiento que ha tenido Venezuela, con base a las más de 1000 medidas coercitivas unilaterales que le han aplicado a Venezuela, se ha diversificado y hemos tenido que diseñar políticas para disminuir los riesgos en los gastos en las políticas públicas, y que estas políticas públicas que se diseñan y que se aplican sean efectivas. Bien, pues yo creo que el poder comunal, que es uno de los poderes que mejor ejemplifican la organización popular en Venezuela. Platícanos cómo logra este pueblo venezolano organizarse, porque obviamente estas organizaciones son hasta en lo económico, social, cómo se reconstruye el tejido, y la cultura, pese al bloqueo, porque obviamente con el asedio y todavía a ras de piso, pues, tener esa tranquilidad para cohesionar todo esto y lograr estas comunas que le permitan sustentabilidad, como ya lo comentaba Jesús, y que nos compartieras cómo se profundiza en esta construcción de organización comunal, que es una fuerza motora allá en Venezuela. Sí, efectivamente, como lo comentaba Jesús, es ratificarlo. Mira, el pueblo venezolano, a lo largo de estos años, principalmente desde el año 2015 hasta el 2020, 2021, donde la aplicación de esas medidas coercitivas unilaterales llegó a lo más profundo al pueblo, afectó más la economía venezolana, nunca desmayó al pueblo en organizarse. En organizarse porque desde el gobierno, desde las instituciones del gobierno, desde el partido del gobierno, se entendió que trabajar mancomunadamente era el arma más efectiva para derrotar esas medidas coercitivas y esas acciones imperiales promovidas por Estados Unidos y sus lacayos. Entonces, ese sentimiento llega a las comunidades. Cuando tú vas a una comunidad en Venezuela, cualquier comunidad que en los más de 300 municipios, en los 23 estados más la capital, tú vas a conseguir en una comunidad, en una parroquia, vas a conseguir un grupo organizado de clubes deportivos, clubes culturales, clubes sociales, clubes de trabajadores, de personas, adultos mayores y discapacidad, que se unifican para mantener esa política pública. Por ejemplo, en mi tierra natal, en el estado Falcón, es una maravilla cuando tú ves los círculos de abuelos que se reúnen para actividades culturales, para darle utilidad a la vida. Porque ¿qué pasaba? En los procesos neoliberales, el adulto mayor, luego de pasar a la edad de pensionado, de cubrir sus cotizaciones en laborales, pasaba al exilio y no tenía una inclusión social. Con la llegada del comandante Chávez y con el presidente Nicolás Maduro, se entendió que estas personas tienen que promover o tienen herramientas para promover actividades culturales, para promover el libre ejercicio de la vida en las comunidades. Lo mismo pasa con el sector deporte. Las organizaciones es importante. Tú no sabes cuántas organizaciones se han creado en materia deportiva en Venezuela para, por ejemplo, darle creatividad a los niños, para que los niños no solamente piensen en el tema educativo, sino tener algo mancomunado, una unificación entre deporte y cultura y educación, que te hace tener a ti ciudadano de bien para el futuro.
de esos clubes deportivos, círculos deportivos que se forman en las comunidades, que aparte son una médula de los consejos comunales, salen los grandes deportistas venezolanos: fútbol, béisbol, baloncesto, ajedrez. Es algo muy bonito, y ojalá tengan la oportunidad de convivir con estos sectores en Venezuela, que no solamente se quedan ahí, que como ya lo mencionaba quizás Jesús, en el momento más duro de la política imperial contra Venezuela, inclusive estas organizaciones sociales se fueron a lo que fue la agricultura urbana, a la producción en territorios urbanos. Y eso es algo también positivo, porque también terminó diversificando la economía. La persona no tenía que esperar que llegara el tomate de las zonas andinas venezolanas, sino que en sus patios, en zonas urbanas, comenzaban la siembra de productos de primera necesidad, hortalizas de primera necesidad. Entonces, es algo muy bonito, algo que creo que le da alimentación al sistema político venezolano, porque es una democracia participativa y protagónica del pueblo en diferentes instancias. Y lo hablo así, lo hablo a lo cotidiano, porque a veces hablan del Consejo Comunal, del engranaje, de cómo está unificado el Consejo Comunal, o cuáles son las estructuras que lo conforman. No nos vamos a entender de lo que significa el Consejo Comunal. Por eso te hablaba del tema de estas organizaciones que son parte del Consejo Comunal. Los círculos deportivos, los círculos culturales, los círculos de trabajadores. Todo esto es fundamental para que desde las comunas, desde los sectores más pequeños, las parroquias, exista una organización que ayuda al poder municipal, al poder regional y al poder ejecutivo en la planificación de las políticas públicas. Ya salimos de esa antigua visión de que la política pública nacía desde el gobierno central, y era el gobierno central quien definía o decidía qué política iba a aplicar en el sector, bajo supuestos estudios que al final eran inciertos o eran inadecuados, porque el gobierno central podía pensar que en el sector Chino Julio, por ejemplo, necesitaban una cancha de baloncesto, pero lo que realmente sucedía en ese sector era que necesitaban un centro asistencial para atender a las personas. Y además en ese antiguo proceso neoliberal no existía una comunicación constante hasta llegar a la parte más profunda del pueblo. Ahora la política es diferente, hay niveles de comunicación, y la política pública nace con base a los consejos comunales, a las comunas y a los movimientos sociales, nace desde la comuna, desde la parroquia, desde el sector más humilde, de lo más profundo de la sociedad, nace la política pública, se direcciona al gobierno central y bueno, a partir de ahí surgen una cantidad de cosas que son positivas para el Estado. Hoy tenemos la cartografía social, como le llamaba el profesor Aristóbulo Isturiz, hoy es una realidad y nace de esos consejos comunales, de esos movimientos sociales que conforman el consejo comunal, como los clubes deportistas, clubes culturales, clubes laborales, entre otros. Sí, claro. Y la verdad es que qué bonito. La verdad es que nosotros hemos tenido la vivencia de vivir y de ir a convivir a estas comunas. Y a mí me ha agradado mucho pues el tema de que una representación o una democracia representativa deja de serlo para esa toma de decisiones y se convierte en una democracia participativa, pero no solo eso, sino protagónica. Y en ese sentido, al ser protagónica, termina siendo incluso una democracia participativa, protagónica y deliberativa, porque es coadyuvante para que el Estado pueda promover esas necesidades, esas necesidades mucho más sentidas del pueblo, y en ese sentido son un ejemplo, ustedes los venezolanos, en esos clubs o organizaciones comunales que permiten avanzar. Y en ese sentido, no sé si pudieras, Emanuel, comentarnos de una o dos comunas a tu juicio, de las más exitosas y que realmente, obviamente sé que todas,
impactan en la vida diaria, pero alguna que puedas ejemplificar por la eficacia o por su trascendencia o por la atención así plena de una necesidad que digas, esta comuna para mí es súper exitosa. No sé, nos puedas compartir una experiencia de esa naturaleza, Emanuel. Fíjate, en la actualidad hay muchas comunas exitosas. Creo que no podría eh, resaltar entre uno, porque hay muchas comunas exitosas en Venezuela en este momento. Y consejos comunales. Eh, en la zona donde nací, donde viví mi juventud, hay consejos comunales como luchadores del Zamora. Y bueno, que son ejemplos en ese sector, en esa comuna, porque bueno, por el tema producción, por el tema de fabricación de bloques, en algún momento en Venezuela, o por el tema de bloqueo, hubo problemas para tener cemento, para poner bloques, para la construcción de viviendas. Y este Consejo Comunal se organizó, creó su empresa, y esa empresa estaba destinada a la fabricación de bloques para la construcción de viviendas. Bloques que además eran más económicos para la población, más económicos para las empresas, generabas mayor empleo, porque generabas empleo desde la comunidad. Y yo creo que eso fue en ese punto del Estado Falcón, punto fijo, específicamente, es un ejemplo porque ante la guerra, ante la arremetida de la guerra, no reivindicamos, porque bueno, las empresas que eran dirigidas por sectores de derecha, o por personas afectas a la derecha, mejor dicho, colocaban los productos súper caros. Entonces, gobierno, Estado, pueblo, Consejo Comunal, se organiza, se crean estas empresas, y estas empresas, en ese momento, en esa etapa circunstancial de la historia venezolana, ayudó muchísima población. Sabes que en Venezuela el número de viviendas que ha hecho el Estado venezolano son más de 5 millones, pero también hay un porcentaje de venezolanos trabajadores de la administración pública que con esfuerzo propio ha ido construyendo sus viviendas, pero se beneficiaron de este grupo, de estos intentos o estos grupos de empresas que terminaron favoreciendo. Pero también hay empresas, experiencias positivas de comunas en el estado Lara. El estado Lara es el estado llamado por el presidente Nicolás Maduro como el estado comunal. Experiencias en materia de siembra. Y más recientemente, inclusive está el plan Agroalba, que fue lanzado recientemente por el Ministerio de Agroalimentario. ¿Ah? ¿Y qué busca este plan ALBA? Que no solamente sectores de extranjeros produzcan en tierras venezolanas, sino que sectores empresariales, comunas, produzcan la misma tierra venezolana. Son objetivos específicos que se buscan ahí y son experiencias que se están trabajando. Experiencias en materia productiva que se tienen de los consejos, de las comunas, los consejos comunales en el estado de Barinas, el estado natal del comandante Chávez, en materia de producción. Y así te puedo seguir señalando muchas experiencias en Venezuela. Porque lo importante, Paul, de este tema es que a lo largo y ancho de Venezuela, las comunas han buscado el punto más débil que existe en la política pública en su ubicación. Hay comunas que se han organizado para ayudar a los cuerpos policiales a tener módulos policiales estratégicos en materia de seguridad. Porque hasta en eso nos hemos preparado y por eso hemos derrotado esos intentos de incursión militar que han surgido en los últimos años. Entonces, son experiencias en materia productiva, en materia laboral, en materia de seguridad, inclusive hasta en materia de deportiva, como ya te lo mencionaba, porque ¿qué pasa? Bueno, niños de escasos recursos quieren tener clubes deportivos, pero entrar a un club deportivo implica costear pago de entrenadores, uniformes y otra cantidad de cosas. Bueno, las comunas se organizan, los consejos comunales se organizan en comunas
y cada consejo comunal conforma los clubes deportivos. Los entrenadores salen de esos consejos comunales, sus salarios son salarios más accesibles para la población, se crean torneos con mayor accesibilidad para uniformes, para implementos deportivos para los niños, y al final el niño que tenía esa necesidad de hacer deporte, pero el papá no podía costear los gastos, tiene la oportunidad de hacer deporte de manera bonita, de manera organizada, porque nace de esos consejos comunales y de esas comunas. Sí, pues ahora sí que se atiende de manera radical, dijera el comandante Chávez, ¿no? De raíz el problema y es una forma bien humana y colectiva de atender sus necesidades sentidas. Y pues en ese sentido diríamos que su democracia participativa y protagónica, pues es una democracia comunal venezolana, pero al mismo tiempo es la base de resistencia que existe en Venezuela ante el asedio del imperio, ¿no? Por otro lado, pues quisiera yo ir ya aterrizando el fin de este programa y que quisiera rematar con un bloque que yo creo que pues sería lo último que nos pudieran ambos, Jesús y tú, Emanuel, de comentarnos algo sobre la solidaridad internacional y el futuro multipolar. ¿Cómo evalúa o cómo se evalúa, ustedes cómo evalúan más bien la solidaridad de los pueblos y los gobiernos del mundo hacia Venezuela? Porque es bien importante ustedes cómo le están sintiendo, que están mirando contra ello, ¿no? Y en ese sentido, ¿qué significa también para ustedes la revolución bolivariana para ser parte de un mundo multipolar y multicéntrico a lo que referimos desde muchas trincheras? No sé si nos puedan comentar algo, Emanuel y Jesús. Claro, fíjate, hoy el mundo está en un proceso de transformación, donde Venezuela ha sido o es protagonista. Venezuela ha sido protagonista y este pueblo, esta revolución bolivariana, ha sentido la solidaridad de diferentes movimientos sociales en el mundo, no solamente de gobierno. Yo creo que la clave para el mantenimiento de la revolución bolivariana, sostener esta revolución bolivariana, es la solidaridad de los movimientos sociales. Ha sido fundamental estos movimientos sociales que se encuentran acá en México, que se encuentran en diferentes latitudes del mundo, en Asia, en Europa, en Norteamérica, en Sudamérica. Los movimientos sociales han sido fundamentales para mantener esta fuerza de la revolución bolivariana, porque nosotros, de la revolución bolivariana, como te lo explicaba anteriormente, nuestro epicentro de atención es el ser humano. Será y va a ser el ser humano. Es importante esta solidaridad que hemos tenido de los movimientos sociales, más allá de las actuaciones de los gobiernos. Nosotros vivimos un proceso, la diplomacia de Venezuela es la diplomacia bolivariana de paz. Nosotros respetamos a cada estado, respetamos a cada gobierno, siempre y cuando respeten la libre determinación de los pueblos, el derecho, la soberanía del pueblo venezolano. Y lo ha dicho el presidente Nicolás Maduro, nosotros estamos abiertos a tener diálogos, a tener encuentros políticos a favor de nuestro pueblo con diferentes gobiernos, siempre y cuando se respete la soberanía y se respete la libre determinación del pueblo venezolano. Pero por eso ahí puntualmente la pregunta te respondo que lo más importante para nosotros ha sido la solidaridad manifestada por los diferentes movimientos sociales, que es el verdadero sentimiento desde donde nace. Y te lo puedo decir como politólogo, a veces los gobiernos tienen intereses. Pragmáticamente los gobiernos buscan un interés para establecer relación con el país, sea diplomático, sea de materia consular. Pero quienes realmente muestran una solidaridad ante las acciones, ante la injusticia, ante los logros de los pueblos, ante la revolución bolivariana, son los movimientos sociales.
porque son los movimientos sociales los que se encargan de estudiar la política interna del país, son los movimientos sociales los que se encargan de repudiar las acciones ilegales, las violaciones a la Carta de las Naciones Unidas, que constantemente Venezuela es víctima. Son los movimientos sociales los que levantan la voz cuando tiene que ser levantada por la injusticia. Y eso ha sido lo fundamental de este proceso bolivariano. Sin duda estamos apostando a un mundo multipolar y pluricéntrico. Es la base, es el objetivo de la diplomacia bolivariana de paz. La diplomacia bolivariana de paz siempre va a buscar eso y estamos en una transformación. Hoy el mundo sabe quiénes son los estados o los gobiernos que se han dado la tarea de generar situaciones asimétricas en el mundo, pero también saben que hay construcciones geopolíticas nuevas como los BRICS, como lo mencionaba Jesús. Ahí está el CONASUR, por ejemplo, que ya no se trata de gobierno, sino de movimientos sociales. Y diferentes, la Internacional Antifascista, que ha sido promovida, y muchas otras acciones que verdaderamente son lo que mantiene esta revolución bolivariana en el plano internacional, porque es la verdad, es la sincera solidaridad que tienen los pueblos con Venezuela. Cuando hablamos ya de los gobiernos, hablamos del tema pragmático, aun sabiendo que nosotros tenemos aliados estratégicos y amigos históricos que siempre estarán como Venezuela, como es Cuba, como es Rusia, como es Irán, como es China, como es México, que se ha mostrado solidario con Venezuela ante la injusticia. Pero la base fundamental para mí, a mi modo de ver, son los movimientos sociales a lo largo del mundo. Gracias. Y pues por último, ¿qué mensaje darían ustedes pues a los pueblos, así como a nuestro pueblo de México y a toda América Latina, que pues estamos siguiendo muy de cerca la resistencia venezolana? Yo creo que la unidad latinoamericana fortalece, pero pues necesitan esos empujones a veces de quienes están resistiendo, y en este caso ustedes como venezolanos, ¿qué mensaje le darían a América Latina para que voltee no solo a darle vista a esta resistencia, sino pueda construirse esta patria grande a la que aspiramos, de construir el famoso colonialismo que nos dividió y que el capitalismo y toda esta construcción hegemónica desde el imperio provocó en nuestros pueblos? Fíjate, sin duda, primero agradecer porque como inicié esta intervención, son estos espacios los cuales nosotros tenemos mucho agradecimiento con ustedes, porque nos permite llevar la verdad de Venezuela. La verdad de Venezuela es la verdad de un país que, pese a más de 1000 sanciones coercitivas unilaterales, ha crecido por casi 17 trimestres consecutivos económicamente. La verdad de Venezuela es que, pese a todas las campañas mediáticas que hoy se ejercen en el mundo por las grandes corporaciones, Venezuela está en paz. En Venezuela no hay una protesta hoy. Venezuela es diariamente el ciudadano y la ciudadana salen, el hombre y la madre salen a trabajar pacíficamente. En Venezuela se siguen trabajando con programas que se centran en la atención del ciudadano, del niño, niña y adolescente, y de la mujer y el hombre, de la familia. Se centran en la familia los programas sociales. En Venezuela, la verdad de Venezuela es que el presupuesto nacional destina más del 70% en atención social. Esa es la verdad de Venezuela. Y nosotros lo agradecemos profundamente. El llamado que hacemos a quienes nos escuchan y en estos diferentes espacios es ayudarnos a transmitir la verdad. La ayuda por transmitir la verdad de Venezuela. Frente a estas campañas mediáticas de odio contra nuestro presidente Nicolás Maduro, contra altos funcionarios del gobierno, frente a las campañas de desacreditación de Venezuela ante la comunidad internacional. El sábado lo comentábamos, según informes de la ONU, Venezuela es un espacio libre de fabricación de sustancias psicotrópicas.
Pero sin embargo seguimos viendo los medios de comunicación que nos señalan como los carteles del Sol, el cartel de el Tren de Aragua y otros carteles inexistentes en Venezuela. La verdad de Venezuela es que está pacíficamente en materia de seguridad. Tenemos un trabajo extraordinario que está desarrollando el comandante capitán Diosdado Cabello. La verdad de Venezuela es esta, es un país pacífico, un país que no apuesta al intervencionismo. La verdad de Venezuela es un país que se ha dedicado en los últimos años a trabajar en el Acuerdo de Ginebra en 1966 y a llamar al diálogo a la República Cooperativa de Guyana sobre el tema del Esequibo, que es un tema circunstancial hoy en nuestra vida política. Y circunstancial porque ya Estados Unidos lo intentó por Colombia, lo intentó por Brasil y ahora lo intenta por Guyana. Y han intentado de manera sistemática invadir, saquear, y en este momento lo están saqueando en el mar territorial venezolano. Hoy hay embarcaciones de la ExxonMobil que está extrayendo petróleo venezolano. Eso no lo dicen los grandes medios de comunicación. No dicen que están violando el mar territorial venezolano y que violan el derecho internacional. Y que Venezuela ha llamado constantemente, el presidente, siempre que tiene una ocasión, llama al diálogo y a la paz. Pero estos señores han buscado de diferentes maneras, con banderas falsas. Recientemente, nuestra Armada Bolivariana detuvo una embarcación que supuestamente estaba haciendo estudio marino. Mentira. Estaban en territorio del mar venezolano buscando cómo extraer petróleo. Y así, violentando el derecho internacional, continúan. Entonces, nuestro llamado como venezolanos, como patriotas bolivarianos, es que se transmita la verdad. Esta verdad es de un pueblo que es víctima por el Esequibo de violaciones de derecho internacional porque se quieren llevar los recursos venezolanos en un territorio que históricamente ha sido venezolano. Desde antes de la creación de la Capitanía General de la República, en el año 1777, ese territorio pertenecía a Venezuela. Y luego de ser víctimas en el año 1889 de un laudo arbitral que lamentablemente terminó despojando a Venezuela de parte del territorio de la Guayana Esequiba, 125 años misteriosamente, Paul, después aparece ahora la República Cooperativa de Guyana, que ni siquiera existía cuando se firmó el Acuerdo de Ginebra en 1966, a decir que ese territorio es de ellos. Un Estado que no existía. O sea, literalmente no existía. El Acuerdo de Ginebra se firmó meses previo a la creación o la fundación de la República Independiente, de la República Cooperativa de Guyana. O sea, hay cosas que los grandes medios de comunicación nos dicen y que nuestro llamado es que ustedes que son voceros de la verdad transmitan esa verdad a sus amigos, a sus compañeros y a los distintos niveles del mundo. Hoy Venezuela es víctima de eso y también es víctima de la violación de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que los países grandes y los países pequeños son iguales en condiciones, pero hoy nosotros no somos iguales en condiciones. Nos han aplicado más de 1.071 sanciones, medidas coercitivas unilaterales, porque son así, no son sanciones. Las sanciones se las aplican a una persona que ha cometido un delito. Venezuela no ha cometido un delito. El único delito de Venezuela ha sido atender a su población. Decir que somos independientes, que somos soberanos, que aplicamos una diplomacia bolivariana de paz, que nos respeten ante la comunidad internacional. Ese ha sido el único llamado. Fue el llamado del comandante Hugo Rafael Chávez Frías y el llamado del presidente Nicolás Maduro. No tenemos problemas con dialogar, con aceptar, con trabajar con cualquier gobierno, pero siempre y cuando se respeten los principios generales de la Carta de las Naciones Unidas, de los cuales Venezuela es víctima. Por eso te llevaba el ejemplo del Esequibo. Hoy los medios de comunicación quieren posicionar como que Venezuela quiere robar un territorio a la Guayana Esequiba, a Guyana, pero también quieren posicionar que Venezuela está dispuesto a agredir, cuando es falso. El presidente siempre ha llamado a la paz. Y quienes han inventado estas acciones de falsas banderas, donde Venezuela lógicamente ha tenido que defenderse, porque hemos sido, como es público y comunicacional, hemos sido víctimas de invasiones que tienen el objetivo sistemático de asesinar a altos funcionarios del Estado venezolano, inclusive al presidente Nicolás Maduro. Y ya la inteligencia popular sabe de eso y está alarmada por eso.
y está preparada para eso. Entonces, de verdad, agradecido con ustedes, agradecido con cada uno de estos espacios que nos permiten transmitir la verdad. Ya nosotros, por ejemplo, en la Guyana Esequiba, el año 2023, más de 12 millones de venezolanos participaron en el referéndum consultivo. El Esequibo es nuestro. Ratificamos como población, porque los medios de comunicación decían, la población venezolana es indiferente al Esequibo. Mentira. Nunca fuimos indiferentes y siempre hemos sentido la octava provincia venezolana con amor profundo. Siempre hemos sentido esa octava provincia, esa octava estrella de la bandera venezolana con amor profundo. Y en el 2023, en diciembre de 2023, lo ratificamos. Y este año elegimos el primer gobernador y los primeros diputados al Consejo Legislativo. Y recientemente elegimos el alcalde y los concejales. Ha sido un ejemplo de sentir patrio. Pero ese sentir patrio no lo transmiten los grandes medios de comunicación. Y es una desventaja para los pueblos que hoy somos víctimas de medidas coercitivas unilaterales, porque no se transmite esa verdad. Pero lo cierto y lo positivo de todo esto es que hoy tenemos camaradas en el mundo, compañeros en el mundo dispuestos a transmitir esta verdad, y yo se los agradezco profundamente a ustedes. Nosotros vamos siempre a estar abiertos a transmitir la verdad de Venezuela, la verdad en materia popular, la verdad en materia democrática, y celebramos la elección 33 recientemente, la verdad en materia económica, que ya muy bien lo decía el consejero Jesús. Pese a lo que diga el Fondo Monetario Internacional, a lo que digan las organizaciones económicas del mundo, hoy Venezuela tiene 17 trimestres consecutivos de crecimiento económico. Y vamos a seguir creciendo bajo un plan económico diseñado por el presidente Nicolás Maduro. Hoy Venezuela produce más del 90% de los productos de consumo. Y hemos aprendido. Mientras quienes diseñaron las medidas coercitivas unilaterales pensaban que nos iban a atacar y que nos íbamos a quedar brazos caídos, no recompusimos a estas medidas coercitivas unilaterales. Estamos produciendo, estamos teniendo crecimiento económico, tenemos soberanía y lo más importante que hoy podemos decir, tenemos un sentimiento patrio. Hoy yo puedo decir, tenemos patria. Patria gracias al presidente Nicolás Maduro, gracias al TEC ministerial y gracias al granito de arena que aporta cada uno y cada uno de los venezolanos diariamente cuando salimos a trabajar pacíficamente y repudiamos las acciones negativas. Muchas gracias, Pablo. No, pues al contrario, muchas gracias, Emanuel, gracias, Jesús, y pues bueno, sépanse que en La Izquierda Debate, que es un programa de la Unidad de las Izquierdas, tienen a compañeros que en el caso su servidor siempre lo he escrito y hemos llevado la verdad de Venezuela porque he tenido la oportunidad ya de visitar 5 veces su país, y en ese sentido todo lo que hoy acaban de ustedes decir yo lo he comprobado y puedo desmentir categóricamente la ofensiva de la narrativa de la derecha internacional, que lo que hoy se acaba de decir en este programa pues es la verdad absoluta y verdadera que prevalece en el Estado venezolano. Y quiero agradecerles profundamente a los diplomáticos Jesús Montilla y Emanuel Dunkley de la Embajada de la República Bolivariana de Venezuela por aceptar nuestra invitación y compartir con nosotros su visión, su verdad, este espacio para levantar la voz, para condenar también el fascismo y el ataque sistemático que el imperio tiene contra las naciones libres del mundo. Su objetivo no es otra cosa que revivir el colonialismo, activar el neofascismo e imponer de nueva cuenta el neoimperialismo depredador que utiliza la muerte, incluso la violencia, la agresión, como herramientas de dominación para saquear los bienes naturales de nuestros pueblos. Frente a ello, nosotros reafirmamos nuestra solidaridad y compromiso con las causas justas, con el pueblo venezolano, porque la dignidad y la resistencia de los pueblos siempre vencerán. E invitamos a todo el público a mantenerse informados y solidarios con el pueblo venezolano. Y esto es a título personal, Emanuel, Jesús, Venezuela no está sola, ni su presidente, Nicolás Maduro Moros.
un pueblo valiente con una historia de resistencia, y también estamos millones en el mundo alzando la voz contra este fascismo y la defensa de la soberanía de nuestros pueblos en el mundo. La verdad y la dignidad de los pueblos siempre se impondrá frente al odio y la mentira. Viva Venezuela, viva México, y les agradezco de corazón. Jesús, Emanuel, reciban un abrazo desde este espacio, y aquí en la Unidad de las Izquierdas tendrán siempre en este programa La Izquierda Debate un espacio para decir su verdad, y los comprometemos para que se haga otra emisión próximamente. Cuídense mucho, les envío un abrazo. Venceremos. Venceremos.